Fantasma, bienvenidos a nuestro canal de historias de terror. Aquí cobran vida las leyendas más antiguas y los relatos más oscuros que durante siglos han atemorizado a la gente en todo el mundo. Hablamos de fantasmas, demonios, maldiciones olvidadas y criaturas misteriosas de las que quizás sería mejor no saber nada. Cada día te esperan nuevas historias, desde viejas leyendas hasta sucesos reales que aún hoy siguen siendo un enigma. Prepárate para sumergirte en una atmósfera de horror y tensión, donde la verdad y la ficción se entrelazan y el miedo se convierte en tu compañero. Quédate con nosotros si estás listo para escuchar aquello de lo que normalmente nadie se atreve a hablar en voz alta. El río Magdalena, arteria vital de Colombia, serpentea entre montañas y selvas como un testigo silencioso de historias que el tiempo ha decidido callar. A principios del siglo XX, cuando la República apenas cicatrizaba las heridas de guerras fratricidas, estos cauces se convirtieron en la principal vía de comunicación, comercio y progreso. Barcos a vapor, majestuosos y humeantes, transportaban sueños y fortunas entre poblados ribereños. En abril de 1915, bajo un cielo despejado que presagiaba días de calma, el vapor Victoria se preparaba para zarpar desde el puerto de Barranquilla. Bernardo Salazar, capitán de navío de 42 años, examinaba meticulosamente los documentos de embarque mientras las primeras luces del amanecer delineaban su rostro, curtido por años de navegación y vientos caribes. 200 pasajeros, capitán. El Victoria nunca había llevado tantos en un solo viaje, comentó Camilo Herrera. Primer oficial, un hombre delgado, con bigote fino y ojos inquietos. Bernardo asintió sin levantar la mirada de los papeles. La guerra en Europa ha cambiado todo. Comerciantes que buscan nuevas rutas, familias que regresan a sus tierras, diplomáticos, todos quieren llegar a Honda y de ahí a Bogotá. El Victoria era considerado el más elegante de los vapores que surcaban el Magdalena. 3 cubiertas, salones decorados con maderas preciosas, un comedor que podía albergar a 60 comensales simultáneamente y camarotes que nada tenían que envidiar a los hoteles de la capital. La empresa naviera había invertido una fortuna en su construcción, convirtiéndolo en símbolo del progreso colombiano. Mientras los pasajeros abordaban Dolores y Fuentes, una mujer de unos 30 años con un vestido sencillo pero elegante, observaba la embarcación con aprensión. A su lado, su hija Mariana, de apenas 8 años, saltaba de emoción sosteniendo una pequeña muñeca de trapo. Mamá, veremos caimanes en el río, preguntaba la niña, con ojos brillantes. Quizás, mi amor. Pero no debes acercarte a la barandilla. Sin mí, respondió Dolores, apretando la mano de su hija mientras avanzaban por la pasarela. Entre los pasajeros destacaba Esteban Domínguez, un empresario cafetalero con influencias políticas que viajaba acompañado de 2 guardaespaldas. Su presencia generaba murmullos entre la multitud. También abordó Fernando Quintero, fotógrafo del periódico El Espectador, quien había sido enviado para documentar las celebraciones del centenario de independencia en pueblos ribereños. A las 8 en punto de la mañana, las calderas del Victoria alcanzaron la presión óptima. La sirena resonó 3 veces anunciando la partida. Familiares agitaban pañuelos desde el muelle mientras el vapor se deslizaba majestuosamente sobre las aguas turbias del Magdalena. Un viaje tranquilo, eso es lo que necesitamos, comentó Bernardo a su oficial mientras observaban la ciudad.
Alejarse. Pero algo en su mirada traicionaba cierta inquietud, como si las aguas del río le hubieran susurrado advertencias que solo él podía entender. Nadie podía imaginar que aquel viaje inaugural del Victoria, con su capacidad completa, sería recordado como la tragedia más inexplicable en la historia de la navegación fluvial colombiana. El primer día transcurrió sin incidentes. Los pasajeros disfrutaban del paisaje desde la cubierta, maravillándose con los atardeceres rojizos sobre el río y la exuberante vegetación. Por la noche, el comedor se llenaba de música, conversaciones y risas. Las preocupaciones parecían disolverse en el aire húmedo de aquella Colombia en transformación. Este barco representa el futuro de nuestro país, declaró Esteban Domínguez durante la cena, levantando su copa. Conectar nuestras regiones es construir nación. Fernando. El fotógrafo capturó aquel momento. La imagen de 200 personas brindando bajo lámparas de cristal importado, ajenas al destino que les aguardaba. Se convertiría años después en un documento histórico de valor incalculable. La segunda noche, cuando el Victoria había dejado atrás Magangué y navegaba hacia el banco, el telegrafista recibió un mensaje desconcertante. Regresen inmediatamente. Peligro inminente. No continúen río arriba. El mensaje provenía de la oficina gubernamental en Barranquilla, pero carecía de firma oficial o explicación. El telegrafista Julián Ortega lo llevó inmediatamente al camarote del capitán. ¿Quién envía esta orden?, preguntó Bernardo frunciendo el ceño. No lo especifica, capitán. Intenté solicitar aclaración, pero la comunicación se interrumpió. Bernardo miró por la ventana de su camarote. La noche era inusualmente oscura, sin luna ni estrellas. A lo lejos se formaban nubes densas que prometían una tormenta. Mantenga esto confidencial, Ortega. No quiero alarmar a los pasajeros sin motivo. Mañana al amanecer decidiremos el curso a seguir. Aquella noche, Bernardo no pudo conciliar el sueño. Algo en aquel mensaje hacía eco con rumores que había escuchado en los muelles. Historias sobre vapores que desaparecían misteriosamente en ciertos tramos del río o embarcaciones que llegaban a puerto sin tripulación. Lo que Bernardo no sabía es que ya era demasiado tarde para cualquier decisión. El destino del Victoria y sus 200 pasajeros había sido sellado desde el momento en que la proa cortó las aguas del Magdalena en aquel aparentemente afortunado día de abril. La madrugada del tercer día trajo consigo una niebla densa y antinatural que descendió sobre el río como un manto espectral. Era tan espesa que apenas se distinguía la proa. Desde el puente de mando, el Victoria navegaba a velocidad reducida, orientándose por los sonidos del agua, contra las orillas y el conocimiento del cauce que el capitán Bernardo había acumulado durante décadas. En 23 años, navegando el Magdalena, jamás había visto una niebla como esta, murmuró Bernardo mientras escrutaba la blancura impenetrable. Camilo Herrera, pálido y ojeroso, supervisaba la presión de las calderas. Capitán, los maquinistas dicen que el carbón se consume demasiado rápido. Es como si algo absorbiera la energía del barco. La inquietud comenzó a extenderse entre la tripulación. Nicolás Mendoza, el contramaestre, veterano de 1000 travesías, se persignaba cada vez que descendía a las bodegas.
Juraba que había escuchado voces susurrantes entre los cargamentos, aunque siempre encontraba los compartimentos vacíos. Cerca del mediodía, cuando la niebla debería haberse disipado bajo el sol tropical, esta persistía con tenacidad sobrenatural. Los pasajeros, inicialmente fascinados por el fenómeno, empezaron a mostrar signos de nerviosismo. Los niños fueron confinados a sus camarotes y los corredores, antes bulliciosos, quedaron silenciosos. Dolores Cifuentes notó que su hija Mariana dibujaba insistentemente figuras oscuras en su cuaderno. ¿Qué estás dibujando, mi cielo?, preguntó con voz suave. A los señores del agua, respondió la niña sin levantar la mirada. Dicen que pronto vendrán a visitarnos. Un escalofrío recorrió la espalda de Dolores. ¿Quién te ha contado esas cosas? Nadie. Ellos me hablan cuando todos duermen. En el comedor, ahora medio vacío, Fernando Quintero conversaba con Carmen Jiménez, una anciana de Mompox que regresaba a su pueblo tras visitar a familiares en Barranquilla. Mi abuela me contaba historias sobre esta parte del río, dijo Carmen con voz quebradiza. Hablan de un vapor que desapareció en 1880, con toda su tripulación. Dicen que en noches de niebla ese barco fantasma busca almas para reemplazar a las que perdió. Fernando sonrió con indulgencia. Las leyendas del río son fascinantes, doña Carmen, pero tienen explicaciones racionales. Ese barco probablemente naufragó por una crecida o encalló en un banco de arena. La anciana lo miró con ojos que habían visto demasiado para ser engañados por el escepticismo juvenil. Hay cosas en este río que la razón no puede explicar. Joven. Los antiguos sabían que él, Magdalena, tiene sus propios dioses y sus propias reglas. Mientras tanto, en el puente de mando, el telegrafista Julián Ortega recibía otro mensaje inquietante. Victoria, responda su ubicación exacta. Reportes indican que han desviado su ruta con firme estado de tripulación y pasajeros. Bernardo, desconcertado, verificó sus instrumentos. Según sus cálculos, navegaban por el cauce correcto. Responda que mantenemos rumbo según lo previsto, tripulación y pasajeros en perfectas condiciones. Solicitamos información sobre peligro mencionado en comunicación anterior. La respuesta llegó fragmentada, como si algo interfiriera la transmisión. Avistamientos de cerca de su posición. Abandonaron sin explicación. Prepárense. Para y luego silencio absoluto. Al atardecer, Esteban Domínguez organizó una reunión con algunos pasajeros influyentes en su camarote privado. Entre ellos estaba el padre Augusto Beltrán, sacerdote que viajaba a una parroquia en Honda, y el doctor Manuel Restrepo, médico de Barranquilla. Algo no está bien en este barco, declaró Esteban sin preámbulos. Mis hombres han notado comportamientos extraños en la tripulación. El capitán oculta información. No debemos precipitarnos a conclusiones alarmistas, respondió el doctor Restrepo. La niebla ha afectado el ánimo de todos. Es un fenómeno natural, aunque unusual. El padre Augusto, hombre de ciencia, además de fe, intervino. He navegado este río muchas veces, señores. Esta niebla no tiene nada de natural, y he observado a los ribereños del barco. Están aterrados. Conocen algo que nosotros ignoramos.
La discusión continuó hasta que fueron interrumpidos por gritos que provenían de la cubierta inferior. Al salir apresuradamente, encontraron a varios pasajeros señalando hacia el agua. Entre la niebla, formas oscuras parecían moverse, paralelas al barco. Son solo troncos arrastrados por la corriente, afirmó uno de los oficiales, pero su voz carecía de convicción. Aquella noche, nadie durmió tranquilo en el Victoria. Algunos juraban haber visto rostros pálidos observándolos desde el río. Otros aseguraban que las sombras en los pasillos no correspondían a ningún pasajero o tripulante. A medianoche exacta, el barco se detuvo completamente. Las máquinas seguían funcionando, pero el Victoria no. Avanzaba como si algo bajo el agua lo sujetara. Bernardo ordenó soltar el ancla para evitar que la corriente los arrastrara. Capitán, tenemos que informar a los pasajeros, insistió Camilo. ¿Y qué les diremos? ¿Qué? Estamos atrapados en la niebla. ¿Detenidos por una fuerza invisible? Causaríamos pánico, respondió Bernardo. Aunque en su fuero interno sabía que la situación era más grave de lo que admitía. A la 1 de la madrugada, un sonido metálico resonó por todo el casco, como si algo golpeara rítmicamente el barco desde abajo. La temperatura descendió drásticamente, el aliento se condensaba en el aire y las maderas crujían por la contracción súbita. Dios mío, ¿qué está pasando?, susurró Nicolás, el contramaestre, observando como una fina capa de escarcha se formaba en las barandillas. En ese momento, la pequeña Mariana Cifuentes, que había eludido la vigilancia de su madre, apareció en la cubierta con su muñeca de trapo. Sus ojos, extrañamente vacíos, miraban hacia el río. Ya están aquí, anunció con una voz que no parecía la suya. Los señores del agua han venido a reclamarnos. Segundos después, una sirena idéntica a la del Victoria, pero distante y distorsionada, resonó desde algún punto invisible en la niebla. Era como escuchar un eco imposible, el llamado de un gemelo fantasmal. El capitán Bernardo Salazar, aferrado al timón inútil, comprendió entonces que la leyenda que había desestimado durante años era real y que ahora formaba parte de ella. 10 días después de su partida, cuando las autoridades portuarias de Barranquilla habían iniciado ya operaciones de búsqueda, el Victoria emergió de una bruma matutina en las proximidades del muelle principal. Los vigías apenas podían creer lo que veían. El majestuoso vapor regresaba al punto de partida, cuando debería haber llegado a Honda Díaz. Atrás. Rafael Montoya, administrador del puerto, fue el primero en notar algo profundamente perturbador. El barco navegaba demasiado alto sobre el agua, como si estuviera vacío. No se veía movimiento en las cubiertas, no ondeaba la bandera colombiana que normalmente coronaba el mástil central. No salía humo de la chimenea, aunque el Victoria avanzaba inexorablemente hacia él. Muelle. Preparen el remolcador. Algo ha ocurrido a bordo, ordenó Rafael, mientras miraba a través de sus binoculares intentando distinguir alguna figura humana en el puente de mando. El Victoria atracó por sí solo con una precisión antinatural que heló la sangre de los estibadores veteranos. La pasarela se desplegó mecánicamente, pero nadie descendió por ella. Tras varios minutos de espera angustiosa,
Rafael. Encabezó un grupo de inspección que subió a bordo con cautela, acompañado de oficiales de policía y un médico. Lo que encontraron desafió toda lógica. El barco estaba inmaculado. Los salones relucían como si hubieran sido limpiados minuciosamente. Las mesas del comedor estaban puestas con elegancia, con servilletas dobladas y copas brillantes. Las camas en los camarotes estaban tendidas a la perfección. En la cocina, restos de comida a medio preparar sugerían que los cocineros habían abandonado sus tareas abruptamente, pero no había ni rastro de las 200 personas que habían partido en el vapor. Revisen el barco de proa a popa. Debe haber alguna explicación, ordenó Rafael con la voz quebrada por un temor que nunca antes había experimentado. Los agentes recorrieron cada rincón del Victoria sin encontrar un solo ser humano, ni un cuerpo, ni señales de violencia, ni evidencia de que hubiera ocurrido algún tipo de evacuación. Era como si los 200 pasajeros y tripulantes se hubieran desvanecido en el aire. Lo único que rompía la pulcritud sobrenatural eran objetos personales abandonados, un reloj de bolsillo que seguía funcionando, un diario con anotaciones que terminaban abruptamente el tercer día de viaje. Juguetes de niños esparcidos en una sala común. En uno de los camarotes encontraron una muñeca de trapo junto a un cuaderno con dibujos infantiles de figuras oscuras emergiendo del agua. En el camarote del capitán, el libro de bitácora estaba abierto sobre el escritorio. La última entrada, escrita con una caligrafía temblorosa que apenas se reconocía como la de Bernardo Salazar, contenía un mensaje desconcertante. Dios nos perdone. No era niebla lo que nos rodeaba, nunca lo fue. El misterio del Victoria conmocionó a Colombia entera. Se formaron comisiones investigadoras. Se interrogó a los familiares de los desaparecidos. Se analizaron los pocos mensajes telegráficos recibidos durante el viaje. Durante meses, barcos de la Marina patrullaron el Magdalena buscando alguna pista. Isabel Orozco, esposa de Bernardo, se negó a aceptar la desaparición de su marido. Cada mañana visitaba el puerto, convencida de que regresaría. Él conoce el río mejor que nadie. Repetía, si alguien puede volver, es Bernardo. 6 meses después, cuando el caso comenzaba a enfriarse, un pescador de Plato encontró en sus redes un objeto que reavivó el misterio, la gorra de capitán de Bernardo Salazar. Perfectamente conservada como si hubiera sido perdida el día anterior. Un año exacto tras la desaparición, el gobierno declaró oficialmente muertos a todos los pasajeros y tripulantes del Victoria. Se celebró una ceremonia conmemorativa en la Catedral de Barranquilla. El barco, tras exhaustivas inspecciones que no arrojaron ninguna explicación, fue desmantelado. Sus maderas fueron quemadas y sus piezas metálicas fundidas, siguiendo la recomendación de algunos ancianos ribereños que advirtieron sobre maldiciones que podían persistir. Pero la historia del Victoria se resistía a morir. En 1920, un joven periodista llamado Guillermo Paredes decidió investigar el caso por su cuenta. Su interés surgió tras descubrir que su tío abuelo había sido uno de los pasajeros desaparecidos. Durante 3 años recorrió los pueblos del Magdalena, entrevistando a testigos olvidados y
recopilando historias que las investigaciones oficiales habían ignorado. Su hallazgo más significativo ocurrió en Mons, donde encontró a uno de los estibadores que había ayudado a cargar el Victoria antes de su fatídico viaje. Cargamos algo que no debíamos, confesó el anciano con voz temblorosa. Un cargamento especial que subieron a medianoche 6 cajas grandes selladas, con símbolos extraños. Las metieron en la bodega inferior y nos pagaron triple para mantener silencio. En el banco, Guillermo conoció a un pescador que aseguraba haber visto el Victoria durante aquella noche de niebla. No. Estaba solo en el río, afirmó él. Hombre. Navegaba junto a otro vapor. Idéntico, tan cerca que parecían tocarse. Pero el otro barco estaba hecho de niebla y oscuridad y había figuras moviéndose entre ambos como si cruzaran de uno a otro. La pieza final del rompecabezas la encontró Guillermo en los archivos eclesiásticos de Cartagena. Un informe confidencial enviado por él. Padre Augusto Beltrán, fechado 3 días antes de la desaparición, mencionaba su preocupación por un cargamento arqueológico que sería transportado en el Victoria, piezas extraídas ilegalmente de una tumba indígena centenaria en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos objetos sagrados pertenecen a los antiguos y deberían permanecer donde fueron depositados, escribió el sacerdote. Temo que su perturbación despierte fuerzas que no comprendemos. El artículo que Guillermo Paredes publicó en 1923 fue censurado y todas las copias confiscadas. Él mismo desapareció misteriosamente semanas después. Se rumoreaba que había encontrado una de las cajas del cargamento secreto y la había abierto. En las décadas siguientes, el misterio del Victoria se convirtió en leyenda. Los navegantes del Magdalena evitaban pasar de noche por el punto donde supuestamente el barco se había detenido. Los ancianos advertían a los niños que no jugaran cerca del río cuando la niebla descendía. Sin embargo, hubo un epílogo inesperado a esta historia. En 1965, durante la construcción de una represa, dragadores encontraron en el fondo del río los restos de un barco que no aparecía en ningún registro naval. Su estructura coincidía con la del Victoria, pero según todos los documentos oficiales, el Victoria había sido desmantelado en Barranquilla. Entre los restos rescatados no se encontró ni un solo objeto personal, ni ropa, ni documentos, ni huesos, nada que indicara que alguna vez hubieran existido 200 personas a bordo. Solo sillas vacías, perfectamente alineadas, como esperando eternamente a pasajeros que nunca regresarían. Las autoridades ordenaron enterrar estos restos bajo toneladas de cemento, asegurándose de que el misterio del Victoria permaneciera sepultado para siempre en las profundidades del tiempo. Y del río Magdalena, testigo silencioso de historias que Colombia ha decidido olvidar. M. Gracias por ver esta historia hasta el final. Valoramos muchísimo tu apoyo, es lo que nos da fuerzas para seguir encontrando y compartiendo contigo las leyendas más aterradoras y los relatos más oscuros de todo el mundo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Aquí todos los días publicamos nuevas historias de terror que te pondrán la piel de gallina. Y si quieres ayudar al canal, comparte este video con tus amigos, quizás ellos sean los próximos en escuchar esas inquietantes voces que llegan desde la oscuridad.
Quédate con nosotros, aún nos esperan muchos horrores, misterios y secretos por descubrir. Nos vemos en la próxima historia.